En este circuito nos están preguntando que encontremos el voltaje del capacitor en el tiempo de 0.4 y 0.8 segundos. Ahora bien, lo primero que tenemos que considerar en este circuito es que tenemos una fuente y esta está denotada como 10 UDT-B y aparece un interruptor el cual se cierra en t igual a 0.5 segundos. Entonces puede decirse que aquí lo que tengo es una UDT. Recordemos que una UDT es igual a valor de 1 para t mayor que 0, mayor o igual, y 0 para t menores a 0. Esto significa que antes del 0 mi fuente vale 0, a partir de 1 mi fuente vale 10. Por consiguiente, entonces ahora lo que tenemos son fuentes después de la conmutación y observamos que existen dos. Una que va a aparecer en este tiempo y en este momento, que serían de 0.5 segundos. Sigue estando esta, pero aparece también ya otra fuente. Vamos a ponerlo acá. A partir de esta fuente también aparece otra que va a ser de 20 volts. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente aquí ya tenemos dos conmutaciones. Vamos a dividir nuestro análisis en esas dos conmutaciones. Entonces, esto lo pasamos para acá y vamos a ver nuestro análisis. Entonces, el análisis lo tenemos de esta manera. Vamos a ver cómo lo vamos desenvolviendo, desarrollando. Entonces, como mencionamos, esta fuente no existe en el tiempo 0 menos, por lo tanto vamos a encontrar nuestras condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales en este caso, pues es que el voltaje en este capacitor antes de esta conmutación vale 0, por lo tanto aquí ya tengo mi primera condición inicial, que sería la condición inicial igual a 0 volts. Posteriormente, conozco que existe una fuente después de la conmutación, entonces existe una B del capacitor forzado, una BCF1. ¿Y cuál es el forzado? Pues bueno, sé que va a tener que alcanzar los 10 volts de la fuente, entonces ya tengo mi forzado. Si ya tengo mi forzado, ya tengo mi condición inicial y entonces estoy utilizando la ecuación en donde tengo la forzada más la natural. Entonces tendríamos que BC1 de t va a ser igual a 10 más la A del exponencial de menos t sobre 400 milis. ¿Y por qué 400 milis? Bueno, en este caso recordemos que para poder encontrar esos 400 milis no es otra cosa más que la resistencia por el capacitor. Y la resistencia que se observa después de la conmutación, pues no es otra cosa más que el tener, recordemos que este todavía no existe, entonces solamente tengo la resistencia de 8 ohms y el de 0.05 faradios. Entonces al realizar esta multiplicación, que serían de 8 ohms por 0.05 farads, pues obviamente nos están dando esos 400 milis. Vamos a volverlo a realizar para ver que no nos hayamos equivocado. Y no, ahí estamos, nuestros 400 milis. Entonces, esta ecuación la igualamos a nuestra condición inicial, que sería evaluándola en 0. Si evaluamos en 0, tendríamos 0, que es la condición inicial. Este exponencial se vuelve 1, nos queda 10 más A. Si despejamos A, nos queda A igual a menos 10, sustituimos esta en nuestra ecuación original y nos queda BC1 de t es igual a 10 menos 10 exponencial de menos t sobre 400 milis. Aquí es en donde entra la segunda conmutación. Entonces, en la segunda conmutación se está dando en 0.5 segundos. Entonces, necesito saber la condición inicial de la segunda conmutación. Para ello, pues evaluamos esta primera ecuación con 0.5 segundos. Hacemos la sustitución correspondiente y encontramos que el BC en 0.5 es igual a 7.134 volts, el cual va a ser el voltaje inicial del segundo análisis que vamos a realizar. En el segundo análisis, este interruptor se cierra, por lo tanto ya está apareciendo un circuito así, pero de igual forma
esta fuente sigue estando, esta otra fuente sigue estando y ya pasó bastante tiempo. Entonces, pues obviamente necesito saber cuál es ahora ese voltaje en el cual voy a tener, pues obviamente, mi forzado. Nuevamente recordemos, el forzado aquí es porque esta fuente está conectada por mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa con el circuito? Pues obviamente se abre y el voltaje que tengo acá es el mismo voltaje que aparecería acá. Vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide cómo fue. Entonces tengo la fuente de más o menos 10 volts en el futuro y el capacitor en un tiempo prolongado se abre el capacitor. Se abre y en este caso el voltaje que está apareciendo acá es el mismo que tengo el de la fuente. ¿De acuerdo? Entonces hacemos exactamente lo mismo acá. El capacitor se va a abrir, capacitor abierto, vamos a ponerlo acá. Capacitor abierto. Una vez que lo tenemos, vamos a encontrar el voltaje que aparece en esos capacitores. ¿Qué es lo que tengo? Pues obviamente un nodo, planteo un nodo, 1 sobre 8 más 1 sobre 4, y lo igualo a las fuentes de corriente, que en este caso sería 10 sobre 8 más 20 sobre 4. Si hago las operaciones, encuentro que el valor de phi es de 16.66 volts. Ahora, recuerdo que tengo que también conocer la resistencia después de la conmutación. Entonces, la resistencia después de la conmutación, ¿cómo la obtengo? Recordemos, voy a ponerlo acá. Fuentes de voltaje en cero. Entonces, tengo algo así. Y es la resistencia que se ve entre estas dos terminales de 8 ohms, 4 ohms. Esta es primera fuente en corto, 0 volts, y esta es la segunda fuente en corto, que serían 0 volts, y no me queda otra cosa más que dos resistencias en paralelo. Entonces 4 por 8 entre 4 más 8 de 2.66 ohms. Una vez que tengo esto, pues ya realizo mi siguiente ecuación del voltaje capacitor, que en este caso sería BC2 con respecto del tiempo. La forzada, ya la acabo de encontrar, mi forzada va a ser de 16.66 más A del exponente de menos T sobre 2.66, que es la resistencia, multiplicada por el capacitor no se ha modificado, entonces el capacitor sigue siendo de 0.05, lo cual implica que ahora evaluamos con respecto a mi condición inicial de la conmutación. Recordemos, la condición inicial es de 7.134, que era este. Entonces, esto es igual a 7.134, igual a 16.66 más A, lo cual me da el A equivalente a menos 9.526. Lo sustituyo en mi ecuación segunda. Entonces me queda BC2 de T igual a 16.66 menos 9.526 del exponencial de menos T sobre 133 milis. Si realizo esto, pues ya tengo mi primera ecuación, en este caso de la primera conmutación, estamos hablando de esta, y la segunda ecuación después obviamente de la segunda conmutación. Este sería entrando una vez que tenemos la función u de t, que sería 10 u de t, y este sería después de la conmutación de mi interruptor de los 0.5 segundos. Entonces, lo único que me resta en el problema, lo que me están pidiendo es que lo encuentre en punto 4 y punto 8. Entonces, en punto 4 utilizo, pues, obviamente la ecuación que está antes de la segunda conmutación, que sería sería 10 menos 10 por el exponencial de menos 2.5, que en este caso sería el inverso de 400 milis, multiplicado por el tiempo, que sería en punto 4. Y esto sería igual a 6.312 volts. Y me están pidiendo en 0.8 segundos. 0.8 segundos utilizo la segunda ecuación, que es la de el segundo interruptor.
y es 16.66 menos 9.526, exponente de menos 7.5, donde 7.5 es el inverso de 133 multiplicado por el tiempo, que sería en 0.8, y esto va a ser igual a 16.6363 volts. Y con esto estoy resolviendo el problema que me están solicitando.